Muy bien. Vamos entonces a comenzar la sesión de hoy. Vamos a comenzar la sesión de hoy, 5 de octubre del año del Señor 2021. Me encuentro con los estudiantes de Introducción al Derecho, grupo D1TA, D1TB. Estoy conectado con 35 estudiantes y espero que se encuentren todos muy bien, disfrutando de salud y bienestar. María del Carmen tiene un encargo, vamos a darle la palabra y después de esto continuamos con lo nuestro. Profe, Bien, ¿tengo pueda. que encender la cámara? ¿Cómo? ¿Tengo que encender la cámara? No, Sí. no. Si usted quiere, él lo hace. Profe, el trabajo de diferenciar el concepto de la autonomía entre lo tratado del texto es que la autonomía personal que se trata de Carlos Gaviria se da en un contexto de conflictos, donde las libertades y los derechos como garantías sociales eran menoscabados por un régimen represivo. O sea, que Carlos Gaviria habla ahí en el texto de que siempre había un conflicto, de que siempre mantenía un conflicto y sin autonomía personal y participación comunitaria y justicia social, la tan anhelada convivencia pacífica será un bien que los colombianos jamás podríamos disfrutar. El otro texto, porque eran dos, ¿cierto? Si no estoy mal. Uno que era de Carlos Gaviria y otro que es el bioderecho. Bueno, Espérame un momentico. ¿qué más? El otro, dice que represivo ante la Constitución del 1991. El sujeto de derecho no gozaba plenamente de su libertad ni de sus valores. Esta autonomía después de esta Asamblea Constituyente plasma un sujeto moral, social para tomar decisiones derribando paradigmas morales cristianas. Ese valor se fundamenta en la dignidad humana y la María del autonomía, Carmen, qué pena señor. interrumpirla, pero por favor, entre el texto del doctor y mi texto, ¿cuál es la diferencia de autonomía? Señor, Entre el texto del doctor Gaviria y el mío, ¿cuál es la diferencia de autonomía? que Carlos Gaviria habla de la autonomía, es habla siempre es como de que él plasma unas constituciones en el tribunal sobre esto, ay, ¿sobre qué? Que siempre hay un conflicto y entonces él lo que quiere es que se unan y el conflicto sea derribado. Pues eso es lo que yo entendí, no sé. Ok, muchas gracias María del Carmen, muy formal. Bueno, señor. Bueno, la agenda de hoy está cifrada en tres órdenes. El primero, el estado de naturaleza. El segundo, la fundamentación de las dos sentencias. Y tercero, la presencia de la mujer en el derecho. Preferentemente voy a sugerir el trabajo de las dos sentencias. Ustedes tienen dos sentencias, una de moral derecho y otra de que los jueces crean derecho. Van a tener bastante cuidado con ese asunto, porque las dos sentencias, de qué manera se relacionan. Las dos sentencias, ¿cuál es el fundamento teórico y práctico para la fundamentación de las sentencias? Ese será uno de los trabajos del ABA también, para que lo tengan presente, ¿sí? Entonces, si la una es de moral derecho y la otra es de, excepcionalmente de que los jueces crean derecho, me recuerdan la sentencia, es la 386, ¿cierto? Aló, Profe jóvenes. 836. 836 y 824. 836, gracias. 836 del 2001, muy bien. Bueno, ahí lo importante es que ustedes
alcancen la relación entre la sentencia 224 y la sentencia 836. Recuerden el sentido de la pretensión, el sentido de la obiter dicta y el sentido de la ratio decidendi. En ese orden se mantiene la disposición y la fundamentación teórica de estos asuntos. Muy bien. Preguntas hasta aquí con eso, porque ya lo habíamos nombrado en las clases anteriores. Preguntas. Profesor, ¿usted nos va a colaborar para resolver realmente cuál es la respuesta correcta del ¿No hay trabajo de preguntas? Muy bien. Profe. Vamos a pasar al segundo aspecto, me van a poner mucha atención. Habíamos mencionado el concepto de estado de naturaleza. Parece que no escucha. Profe. Profe. Interrumpo. Un compañero le está haciendo una pregunta, Javier Antonio Pero, García. sí, que me la haga, por favor. Sí, profesor, muchas gracias. Profe, referente al trabajo de autonomía, usted nos va a dar la respuesta correcta porque presentamos un trabajo y no sabemos si Mira, está correcto. estás hablando muy bajito y yo no te escucho. Profesor, referente al trabajo de autonomía, de la diferencia entre los dos conceptos, usted lo va a resolver, o sea, nos va a decir la respuesta correcta para saber si hicimos bien el trabajo o no. Pero yo sí les puedo dar la respuesta correcta, pero la respuesta está en los documentos, ¿cierto? La respuesta está en los documentos en el orden en que la autonomía del doctor es una autonomía absolutamente, diríamos, expandida en los conceptos de la liberalidad. Y mi autonomía, la que yo propongo, es una autonomía compuesta en puros conceptos comunitaristas a ultranza, que son dos autonomías absolutamente diferentes. Estamos hablando de autonomía, pero estamos hablando de enfoques de la autonomía distintos. Y ustedes, en ese sentido, es necesario promover la diferenciación teórica y práctica de los dos conceptos. Porque el uno está dado en el orden eminente. Profesor, se le está escuchando muy mal, se le escucha en un eco. Los compañeros les escucha bien, pero al docente se está escuchando absolutamente. No sí, me profe, además está hablando muy pasito, no se le escucha nada. Escucha muy raro. Yo le escucho muy bien, profe. A ver, ¿así me escuchan mejor? Sí, señor, un poquito. Profesor, sí. De hecho, yo te escucho bien, solo que muy pasito, ahora te escucho más fuerte. Ya no se escucha. De la autonomía. Y la autonomía del doctor Gaviria está en orden, no es una autonomía distinta, sino en grados más, diríamos, amplios de la autonomía. Yo sí cierro la autonomía en un orden más bien paradigmático. Y esas son las dos diferenciaciones serias que hay ahí. Ninguno de los dos para prevaricación, pero estamos en el orden de la autonomía, según el artículo 1 y el artículo 16 de la Constitución, pero con enfoques distintos. Nuestros enfoques son paradigmáticamente distintos. ¿De acuerdo? Muy bien. Sí, profe. Vamos a pasar ahora. Gracias. Muy amable. Vamos a pasar ahora al concepto de estado de naturaleza. Yo le sugerí dos películas para ese orden. Le sugerí El nombre de la rosa y le sugerí El Señor de las Moscas. Las dos películas te pueden mostrar el sentido del estado de naturaleza. El estado de naturaleza como un concepto jurídico de ausencia del derecho. Ese concepto jurídico de ausencia del derecho también está expuesto en el concepto hobbesiano. Thomas Hobbes le tocó vivir en el Estado inglés, en el Renacimiento inglés, en un momento de gran desorden institucional. Profe, sí. Qué pena contigo. La verdad no sé si es mi internet o el tuyo, pero no se te está entendiendo casi nada. Todo suena entrecortado. Yo sí le escucho bien acá. Yo le escucho Yo creo que es su internet. Yo también le escucho bien.
Se escucha Bueno, bien hasta el momento. entonces continúo. El estado de naturaleza hobbesiano es un estado de desorden del dominio del más fuerte sobre el más débil. Ese dominio del más fuerte sobre el más débil, él lo propone en una alegoría de los lobos. El lobo es, el hombre es un lobo para el hombre, es decir, es un depredador de sí mismo por el fundamento del egoísmo. Lo único que puede proponer el orden es el derecho, y el derecho propone el orden en esa situación preferencial de mantener los estados equidistantes para mantener la autonomía de la autonomía. Entonces, es ahí donde uno preferencialmente ve que el Leviatán que propone Hobbes como un monstruo con tentáculos, en cuanto que los tentáculos dominan todos los espacios de la vida de los hombres, es así que en el estado de naturaleza el dominio del más fuerte sobre el más débil. El concepto de libertad y orden que está en el Leviatán y en el ciudadano de Hobbes se traduce en que es necesario el derecho para mantener el orden de los pueblos. Ese concepto es muy importante que lo tengas presente para efectos de relacionar las dos películas con ese asunto. Y son posibilidades que te van a aparecer en el ABA, los trabajos del ABA. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Profe, ¿me recuerdas por favor el concepto que dijiste del concepto de libertad y orden? Es que estaba tomando nota, pero se me fueron las ideas. La libertad y el orden es una dupla que trabaja Hobbes en el ciudadano, especialmente, el texto del ciudadano. Pero libertad y orden lo tomó la democracia colombiana y lo tomó especialmente uno de los últimos gobiernos que hemos tenido, y de ahí salieron las libertades democráticas, y esas no son novedades de ese gobierno de aquí, eso está en el ciudadano de Hobbes, el mantenimiento de una libertad democrática que se fundamenta en la libertad y el orden, y esa libertad y el orden se mantienen con una presencia del derecho. Y ahí pueden ir entendiendo cómo el estado de naturaleza emigra al concepto de libertad y orden. ¿De acuerdo? Perfecto. Muchas gracias. Bueno, jóvenes, vamos ahora a una situación muy, muy importante. ¿Se acuerdan que una vez en las relaciones moral-derecho yo les sugerí que por favor vieran un documental, La mujer de la casa de la universidad? Sí, Sí, señor. sí, señor. Bueno, Sí, profe. vamos a coger lo que el documental deja. El documental termina diciendo quién fue la primera mujer abogada en Antioquia, que es igualmente la primera mujer abogada en Colombia. Entonces les propongo esta hipótesis, póngale cuidado. ¿De qué manera la mujer en Colombia se empodera en el derecho, que llega hasta el momento de pensar la mujer en el derecho en Colombia, a proponerse como aladil del derecho, fundamento del derecho, argumentación de la argumentación en derecho, con ley propia? Entonces tú dirás, ¿pero dónde está eso? Mira, te he dicho también que el año 2006 es un año muy importante en la democracia colombiana, porque es el año podemos decir así, del acuerdo fundamental del bloque de constitucionalidad. En ese acuerdo fundamental del bloque de constitucionalidad, dentro de esos muchos otros acuerdos que estaba presente el acuerdo de los derechos sexuales y reproductivos de la mujer. Eso enmarcó la sentencia 355 del año 2006, que despenaliza el aborto en 3 condiciones. Las 3 condiciones de despenalización del aborto, fundadas, acreditadas, centradas en Colombia, fundamentan en derecho y en equidistancia lo que va a ser el progreso de la mujer en derecho en Colombia.
O sea, 3 condiciones de la despenalización del aborto. Hay un documento que yo te lo voy a pasar al WhatsApp en breve. Es un documento mío sobre las consideraciones de la despenalización del aborto en Colombia. Fue publicado en la revista Yatreya. Ten la bondad de leerlo, te lo voy a proponer enseguida. Pero en ese documento hay un error al comienzo que quedó sentencia 325, no es 325, sino sentencia C355 del 2006. De ese documento, ¿qué es lo relevante? De ese documento lo relevante es de qué manera esas 3 condiciones de despenalización del aborto surgen en carácter en Colombia y tiene un fundamento jurídico especial. ¿Pero de dónde salió? Salió del bloque de la constitucionalidad. De ninguna manera Colombia había definido eso. Segundo, esa sentencia 355 maneja el sentido de la abjuración en conciencia. ¿Qué es abjurar en conciencia? Es el respeto por los principios morales antes de cualquier procedimiento, y eso muy especialmente para médicos y algunos abogados. Pero también dentro de eso está otro principio, que es el principio de buena fe. Fíjate cómo principios morales tienen una implicación directa en el manejo del concepto de mujer relacionado con el derecho en Colombia. Entonces, por favor, en breve te paso ese documento al WhatsApp. Léelo, fundamentalo. Está escrito en un lenguaje muy diáfano, muy tranquilo. Ese texto se escribió exclusivamente en unas disertaciones que hubo en Derecho y en Derecho sobre el aborto en la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. Ese está publicado por esa misma universidad en la Facultad de Medicina en la revista Yatreya. Bueno, jóvenes, sigue. El trajinar de la mujer por el derecho colombiano se centra muy especialmente en su vulneración. La mujer va a ser vulnerada. La vulneración de la mujer en sus derechos sexuales y reproductivos me hizo a mí escribir el año pasado un texto sobre el consentimiento informado y cómo la Corte Interamericana de Derechos Humanos sanciona al Estado colombiano por un problema de consentimiento informado. Ese texto yo te lo presenté hace rato, pero no como fundamento de lectura, sino en una referenciación que hice una vez en clase. Ahora sí entra. Es un texto tranquilo, es un texto de demanda, es un texto de abjuración, pero es un texto donde aparecen claramente los derechos sexuales y reproductivos de la mujer. ¿De acuerdo? Y entonces es un texto que es de una importancia capital para poder identificar el papel de la mujer en la democracia colombiana. Muy importante, no porque yo lo haya escrito, y tú me entiendes, ¿cierto? Sino porque después de la lectura de ese texto, tú encontrarás unos contextos muy serios para afinarte. Entonces, fíjate, ya te propuse el texto de la despenalización del aborto en Colombia, que es de mi autoría también, y te propuse este otro texto que tiene que ver exclusivamente con los derechos sexuales y reproductivos de la mujer. Aprenderás mucho con ese texto, y es un texto corto, no son textos largos. Queridos jóvenes, hazte la pregunta en este momento, y entonces, ¿por qué aparece una ley de feminicidio con el nombre de una mujer, Rosa Elvira Celis? ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que le pasó a Colombia del año 2006 al año 2014, 2015, que sale esa ley? Una ley de 5 hojas, una ley apremiante, definitoria, donde la mujer estaría en la cúspide del derecho penal, donde la mujer aparece en la cúspide del derecho constitucional. ¿Qué fue lo que le pasó a Colombia en ese tiempo? Y la respuesta, sin duda, está en aquel caso que te presenté aquella vez de la niña y el taxista. ¿Qué fue lo que le pasó a Colombia para que esa niña, nadie duda que diga la verdad, y a ese señor se le reconozca
como un viejo verde, malvado, violador, precoz, cuando pudiera ser todo lo contrario. ¿Qué nos pasó en el derecho en Colombia? Entonces, queridos estudiantes, a mí me parece que lo que te estoy proponiendo es una propuesta muy importante para tu conocimiento en derecho y sobre todo para que estimes en carácter la presencia de la mujer en el derecho en Colombia. Entonces, en primer lugar, el texto del aborto. En primer lugar, antes que eso, por favor, es volver al video, al documental. Ese documental tú lo tienes, lo viste ya, si quieres lo vuelves a ver, pero ese documental es la base. ¿Por qué la base? Porque se te presenta todo lo que la mujer sufrió en Colombia en derecho. Recuerda que la mujer tenía hasta el D del apellido del marido, porque era su pertenencia, porque era su posesión. La mujer no tenía cédula. La cédula la obtuvo la mujer en el año 56, en medio de la dictadura del general Rojas Pinilla. ¿Por qué la mujer no tenía cédula? Pues porque la mujer está en segundo grado de ciudadanía, ¿no? Y las mujeres votaron por primera vez el 8 de diciembre de 1958 en el plebiscito que Colombia quería una democracia por cuatrenios de liberales y conservadores, y las mujeres votan por primera vez en diciembre del año 58. Entonces, fíjate tú todas las situaciones que hay de lo uno a lo otro. Las cárceles en Colombia no las manejaba el INPEC. Las cárceles en Colombia las manejaban las monjas del Buen Pastor, que salen de las cárceles del Buen Pastor en 1975. ¿Por qué en el año 75? En el año 75 se había acabado los gobiernos del Frente Nacional y el presidente constitucional era Alfonso López Michelsen. Y él en campaña le había prometido que las mujeres iban a tener un escenario particular en su gobierno, iban a participar del gobierno, iban a participar de la estructura gubernamental. Además, les prometió el matrimonio civil, imagínate, y prometió además que las mujeres iban a tener una participación democrática y de altura en su gobierno. El matrimonio civil sí lo trajo ese presidente, pero la oposición fue tan diametral que no hubo divorcio para el matrimonio civil, y era el matrimonio civil más raro. Tenían que, ya cuando se iban a divorciar, se tenían que ir a las fronteras, a Panamá o a Venezuela, porque aquí en Colombia no se podían divorciar. Y fue una cosa difícil, y fue un momento de desequilibrio difícil de las libertades democráticas, de las libertades individuales, muy serio. Las mujeres que él tuvo en el Parlamento no les pudo haber ido peor, porque esa mirada de que una mujer fuera a gobernar, y después de eso vamos a ver mujeres incursionando en la policía militar, en agentes de tránsito, y alcaldesas, y gobernadoras, y aspirantes a presidente, y vicepresidenta. Pero no crean, el camino fue un camino tortuoso. Yo recuerdo la primera magistrada que hubo en el país, porque los magistrados eran un escenario exclusivamente masculino, y era una situación en carácter muy fuerte y muy deliberada además. Profe. O sea, no fue así. Sí, bien puedo. ¿Y quién puso el camino como tan difícil y tan complicado y tan tortuoso y con tantas dificultades para las mujeres? ¿Quiénes fueron esos? Bueno, yo no diría que son esos. Yo diría que hay una cultura. Nosotros, ¿no? La sociedad, hay una cultura judeocristiana muy seria, hay un imaginario colectivo muy serio, y que no es que sean ellos o nosotros, es un imaginario muy fuerte que tiene miles de años. Y en esos miles de años la mujer se ha debatido. Pero para efectos de este curso no es tanto mirar los culpables, sino mirar los beneficios y mirar hoy la mujer cómo ha podido escalar en el derecho jurisprudencial, en el derecho constitucional,
en el derecho penal, en el derecho jurisprudente, que hoy incluso podemos decir que en Colombia el estado de garantías es tal que se ha podido proponer a la mayor altura. Ahí está el estado hipotético, donde ustedes tendrían que estar como garantes, porque un estudiante de Derecho estaría como garante en un proceso mediante el cual logra disuadir, proponer, situar, gestionar el actuar del derecho en Colombia en medio de argumentaciones puntuales, y esas argumentaciones puntuales tendrían como asidero la formalización hipotética, que es una hipótesis. Eso que el señor Daza acaba de decir, eso es una hipótesis, aunque él la hace como una pregunta, pero son hipótesis. Y yo creo que ustedes, si se leen los 3 documentos en serie que yo les propongo, yo creo que pueden encontrar en carácter esa preposición. Profe, nos habías hablado de los 3, pero se me olvidó tomar nota del tercero. ¿Me lo recuerdas, porfa? El primero, volver al documental. Después, despenalización del aborto en Colombia. ¿Cuál es el otro, profe, porfa? Gracias. El otro es el consentimiento informado, un derecho protegido por la Corte Interamericana. Yo ya se lo voy a poner ahí. Y el otro es la ley de feminicidio en Colombia. Miren, léanselos en serie, vuelvan y miren vuelvan y miren por favor el documental. El documental es muy bueno, el documental es la base de todo esto. Después del documental, cojan por favor la lectura, adiestren la lectura de la despenalización, consideraciones sobre la despenalización del aborto en Colombia. Ya se los pongo en el WhatsApp. Después se leen el de consentimiento informado, un derecho protegido por la Corte Interamericana. Y después la ley de feminicidio. Créanme que después de esto el conocimiento es claro y seguro. Créanme. Profe, los documentos están en el agua. Ya te los voy a poner aquí en el WhatsApp, los 3. Gracias. Pero más aún, en el ABA no va a estar sino el trabajo de las 2 sentencias y el del estado de naturaleza. En eso habíamos quedado y no nos salimos de ahí, ¿de acuerdo? No habrá trabajo en el ABA sobre la presencia de la mujer. Pero sí me parece a mí fundamental que ustedes hagan las lecturas secuenciales, las lecturas que usted pueda ir con calma subrayando. Yo se lo ofrezco a todos los estudiantes del curso, pero muy especialmente hago énfasis en las niñas. Las niñas que están estudiando Derecho ahora, me parece a mí, consideren esto como un aporte, consideren esto como su mejor argumentación, consideren esto como su mejor expresión de lo que eligieron y para qué lo eligieron y por qué lo eligieron. Considero que en estas situaciones tienen ustedes mucho, pero mucho para argumentar y fundamentar su quehacer en el estimativo del derecho colombiano. ¿De acuerdo? Nadie me responde. Sí, señor. De acuerdo, Sí, profe. señor. Claro, profe, muchas gracias. Sí, profe. Bueno, miren, aquí descansa el curso, es decir, llegamos, yo les vengo diciendo que estamos como en el punto más alto, ¿cierto? Aquí descansa el curso y comienza a descender. Siempre estos cursos tan teóricos tienen como un pico más alto. Este es el pico más alto. Hemos llegado al pico más alto, al pico, sí, extremo. Ya comenzamos a descender. Entonces, porque ya vamos para la recta final del curso, que es el tercer corte. Miren, no lo hagan por sus calificaciones, háganlo porque ustedes se sienten suficientes, se sienten expertos,
se sienten claros, diferenciados y pueden objetar en carácter esta clase de situaciones que imprimen en sí voluntades, no arbitrariedades. Fíjense aquella primera mujer que descolló en la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia, por allá terminando los años 30. ¿Cómo sería de difícil para ella? Y miren ya para ustedes, ya un terreno fraguado, pero sigue siendo diferenciado, sigue siendo especial, sigue siendo claro y distinto. Y tenemos en el derecho en Colombia mujeres expertas, pero también detrás de todo esto hay una trama de exigencia, de trabajo, de fundamentación, de argumentación. Entonces, por eso creo yo que este momento crucial del curso nos lleva a estimar esta clase de situaciones. Después, ¿qué sigue? Sigue el Estado de Derecho, el Estado social de Derecho, que tienen que ver mucho el uno con el otro, el Estado constitucional y el Estado neoconstitucional, el Estado de opinión y el Estado de Derecho, el bloque de constitucionalidad y el neoconstitucionalismo, el nuevo Estado de garantías y la economía procesal, y siempre en medio de todo eso, la pregunta por el derecho, la pregunta por el derecho. No dejen de estarse preguntando qué es derecho. Y cuando vayan leyendo cada uno de esos documentos, pregúntese qué es derecho, qué es derecho, qué es derecho. Les aseguro que si hacen estas lecturas, su conocimiento es superior. Ya después tendremos oportunidad de hablar, de fomentar el foro, la discusión. Subrayen los textos, pero no dejen de leerlos, porque, miren, uno lleva muchos años en esto y uno lo que ve es que el estudiante que no leyó es un estudiante que no se preparó, y un estudiante que no leyó y que no se preparó es un estudiante débil en la argumentación, débil en las propuestas, débil en el manejo, débil en las proposiciones. ¿Dónde estará tu fortaleza? En la medida en que tengas una secuencia lógica, una secuencia lineal en las lecturas del derecho, de que propendas los métodos del derecho en el orden dialéctico, en el orden analítico, en el orden casuístico, y alcanzarás un conocimiento cierto y directo en derecho. Esas situaciones son las que te propongo para un manejo discursivo, y en ese manejo discursivo, un manejo de fundamentación clara y distinta. Es la 1:38 y se manejaron los conceptos. Yo creo que ahora ya lo que sigue es que ustedes puedan expandir las lecturas. Entonces, como no me encuentro en la institución en este momento, por eso fue que les pedí que no había presencialidad, voy a buscarles los textos y se los propongo en el WhatsApp. Para dentro de 8 días es el examen. Entonces el examen es un examen corto, tranquilo, sereno, yo se los propongo ahí con los temas del segundo corte. ¿Cuáles son los temas del segundo corte? Las sentencias, las 2 sentencias, pero en cruce. La 224, la 836 en cruce. El estado de naturaleza presente en las 2 películas. Y también esto pues que te hablo hoy de la presencia de la mujer, que te volverá muy experto sobre todo en el sentido de los documentos que te presento, pero muy especialmente, óigame cómo hago el énfasis, en 2 figuras que te aparecen novedosas a partir de la sentencia 355, la de despenalización del aborto. ¿Dónde aparecen esas? En el concepto de apuración de conciencia y en el concepto de buena fe.
son conceptos absolutamente morales que el derecho ha tomado para sí. Profe. Lo uno y lo otro en carácter. Bien pueda, Manuel. Gracias. Le cuento, pues, una cosa, a ver si es que yo creo que tiene que ver con eso que usted está comentando. Estando nosotros en la Dirección Seccional de Salud, como los pacientes que no tenían régimen ni contributivo ni subsidiado, tocaba asumir el pago de esas actividades. Recuerdo mucho una paciente que llegó a realizarse el aborto y ella, partiendo del principio de la buena fe, decían ahí, fue y colocó pues dijo que la habían violado. Ya tenía como 5 o 6 meses de embarazo, no recuerdo el tiempo. En todo caso, ella fue y colocó la denuncia de que había sido violada y me acuerdo que se decía, partiendo de ese principio de buena fe y de creerle, a ella le aceptan esa denuncia que hizo ante la fiscalía y con eso fue suficiente para poderle hacer el procedimiento. Profe, eso tiene que ver con lo que usted está narrando en este instante. Qué pena. Gracias. Sí, absolutamente, Manuel. Eso tiene que ver con eso y sobre todo a ninguna mujer que diga que ha sido violada se le va a hacer ningún examen, simplemente se le cree. Correcto. Muchas gracias, bueno, profe. Con mucho gusto. Bueno, jóvenes, les voy a pasar los documentos a su WhatsApp. Los estoy buscando aquí en la web, se los voy a enviar. Y por favor, que este tiempo que tenemos del curso sea de lectura, haga la lectura, haga la subraye, para que en la clase dentro de 15 días podamos tener una buena discusión. Pero les pido el favor que subrayen porque ¿qué es lo que vas a subrayar? Hombre, lo que no entiendas. Hombre, lo que en tu juicio creerías que pudiera tener otro manejo, otra disposición, otra alteridad, ¿sí? Aquí va el primer documento que es sobre la despenalización del aborto. Este es un documento un poco más viejito, pero fue escrito en la Facultad de Medicina y para la Facultad de Medicina porque habían muchos errores en la apreciación del concepto de despenalización del aborto. Aquí va. Ya te dije que tiene un errorcito al comienzo. Está escrito en la revista, está publicado en la revista Iatreya de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. Ahí va el primero. El segundo es en orden al consentimiento informado de pacientes que sí pueden consentir. Recuerda que está también en ese orden. Pacientes que pueden consentir. Se llama consentimiento informado como un derecho humano protegido por la Corte Interamericana y está estimado en el estudio de caso. Para los estudiantes que les interese, el estudio de caso es un estudio de las ciencias sociales y humanas que hace referencia a un caso en especial, no para generalizar todos los casos, sino para estimar los casos en derecho. ¿Sí? Ahí va ese texto. Ese texto se los recomiendo también mucho porque es tal vez uno de los textos más nuevos. Ese apenas se escribió en diciembre y está publicado en un journal internacional también y demuestra unas características expresas porque hay una discusión ahí muy seria sobre los derechos sexuales y reproductivos de la mujer. ¿Ves? Bueno, y el tercero es sobre la ley de feminicidios. Léela por favor, tiene 5 hojitas, pero te digo pues que aprenderás lo indecible con esto. Esta ley es la ley que llamamos
de Rosa Elvira Celi, porque sabes que a esa señora, pues, la mataron terriblemente por el hecho de ser mujer. Así, teniendo en cuenta esos atributos, es que tú te vas a leer estos textos. Terminamos con la ley de feminicidio. Es la ley 1761 del año 2015. ¿Del 2015? Del 2015 apenas, del 6 de julio del 2015, ley 1761. Bueno, jóvenes, ya están los tres. Profe, una pregunta. Sí. Sí, Profe, pregunta. la pregunta es que, profe, mi pregunta es que, buenas tardes, profe. Mi pregunta buenas tardes. Mi pregunta es que a través de esa ley Rosa Elvira Celi, la ley 1761 del 2015, es donde nace el artículo 104A del Código Penal. Hombre, es muy arriesgado uno decirlo, pero usted sabe que la ley se venía preparando hace rato y ese articulado ya estaba. Lo que pasa es que ese articulado tiene una renovación después. Pero tiene usted mucha razón. Yo creo que el día que vamos a hacer el foro, usted debe de proponer eso porque saldrá de las lecturas y saldrá también de las conjeturas que tengamos con los textos. Entonces es muy importante lo que usted acaba de decir y no quisiera responderle ahora sin que ustedes hayan leído los tres textos en secuencia. Por eso también es muy importante que por favor antes de leerlos vuelvan y vean el documental. Vean el documental y sabrán que desde ahí hay una posibilidad en carácter bastante importante. ¿De acuerdo? Profe, una Sí. pregunta. A ver, Sí. entonces el 9% usted lo va a calificar es con lo de las cruces de las dos sentencias 224-836 que había dicho hace 8 días. Y con el estado de naturaleza presente en las dos películas. No, y también con lo que habíamos quedado del documento que le pasamos de la mujer a la universidad. Ah, sí, pero lo que no se pudo Recuerda que nosotros le calificar, pasamos un que no documentico se pudo también de calificar eso. para el primer corte. Sí. Sí, Pero el claro, profe dijo claro. la semana pasada que eso entraba en el 9% de este segundo corte. No te escuché. Eso, ¿Cómo? eso. Y entonces el examen es sobre estos 3 documentos. Y el examen, ya sí es, el examen dentro de 8 días es del 21%. El examen es del 21% y el examen. Si en el examen entran las dos sentencias, entra el concepto de estado de naturaleza y entra esta secuencia del concepto de mujer en el derecho colombiano. ¿Y es dentro de 8 días? Es corto. Va a ser corto, sí, dentro de 8 días. Y profe, y para lo del 9%, ¿qué tiempo hay para entregar los cruces de Dios las... mediante, que no de se las nos vaya a patarribiar la plataforma como aquella vez que casi me matas a mí con esos... La sentencia era 224 y la 836. Confiando en Dios que esta vez no. Son sentencias solemnes. ¿Cómo? ¿Cuándo es que es el límite para entregar? El plazo para entregar esos trabajos para el 8%. Perdón, para el 15, 9%. Manuel. Para el 9%. Sí. El 15 de octubre, día de Santa Teresa de Ávila. Ah, Santa Teresa de Ávila. El 15 de octubre. Ese día hay que entregar los dos reformado trabajos. hasta las 23:59. Sí, bien puedes. Profe, hola. ¿Me podrías volver a Hola. ¿Me podrías volver a repetir, ¿Cómo? por favor, los 3 temas del examen? Los contenidos de la sentencia 224 y 836. El estado de naturaleza, siempre en relación con Thomas Hobbes, claro. Y el concepto de mujer en el derecho colombiano.
Profe, gracias. Recuerden que el 19 para que participen activamente. Jóvenes, si no tienen más preguntas, yo creo que es el momento que lo dediquen a la lectura. Yo tengo por aquí un encargo que tengo que cumplir, por eso hoy no hubo presencialidad, porque ustedes saben que desde el primer día hubo presencialidad, hoy no la hubo por este encargo que tengo por acá. Volveremos a ella, Dios mediante, en su momento. ¿Listo? Ok, profe, muchas gracias. A ustedes, bien Muchas juiciosos gracias. pues, a leer Profe. los textos. Gracias, Dios profe. mío. Sí, Profe, permítame, le pregunto, con el mayor de los gustos. antes de Profe. retirarme. Dime. Usted todavía no ha subido la actividad que nos estaba contando Alaba, ¿cierto que no? No, porque ustedes recibieron unos correos que 4 y 5 iba a estar la plataforma de mantenimiento. Vamos a ver si se ponen mañana, es lo más seguro, y quedan para el 15 de octubre. Listo, profe. Los dos para la misma fecha. Para la misma fecha, sí. Listo, profe, gracias. Profe, nos vemos dentro de 15 días, Dios lo permite entonces. Bueno, Dentro de que 15 estén días nos muy vemos, bien. profe. Hasta luego. Profe. Profesor. Bueno, que tengan una buena... Profe. Gracias, profe. Profe. Sí. Disculpe Sí. el atrevimiento. Dime. Disculpe el atrevimiento. Ese encargo que tiene usted allá es familiar o es propio, en carne propia. No, es un encargo jurídico que tengo en este momento, sí. Al chisme. Ah, correcto, Serena, profe. Disculpe el atrevimiento. Es que inicialmente vimos como en la pantalla como un monitor de estos de control de presión y esas cosas y hombre, ya estamos preocupados. Que le, No, profe, que le deseamos suerte. muchas gracias. No, no, es... No, no, no. Te agradezco mucho. Ah, ok, profesor, hombre. Pero se Es sonrió usted porque muy sí me tenía especial. preocupada la voz, profe. No, si vieras que eso no es depresión, eso eso es una plataforma que hay debajo del salón donde estoy. Eso es, entonces no tiene cielo raso y se ve así. Pero no. Bueno, muchas gracias por el interés. Profe, no se me vaya a ir, que le quiero hacer una pregunta. Por eso, hágala pues. Profe, ¿cómo me vio ahí? Es que la verdad yo me pongo muy nerviosa cuando me toca. Pero tienes que superar ese nerviosismo porque eso no te va a ayudar y además los conceptos, si bien no los tenías del todo claros, porque cuando yo te digo hay cierta diferencia en el enfoque de la autonomía. Siendo la autonomía una misma, tiene varios enfoques y el que tenía el doctor y el que tengo yo son distintos y aparecen en los documentos distintos. Eso era lo importante de poderlos diferenciar. Pues yo leí eso y a mí me pareció que hablaban casi de lo mismo. Bueno, pero de todas maneras cumpliste con la tarea y yo te pongo una nota. Ay, bueno, profe, me disculpa ahí, pero en serio me da No, mucho nervio. tranquila. Profe, qué pena, le paso una pregunta. Claro. Mira, lo que pasa es que yo ya estaba en el grupo, ¿cierto? En el grupo de WhatsApp. ¿Tu nombre es cuál? Eileen. Ajá, sí. Y lo que pasa es que se me dañó el celular, entonces me tocó cambiar de SIM card, entonces estoy como en la búsqueda otra vez de unirme a todos los grupos, a ver si tú me puedes... Mira, dile a uno de estos compañeros que te dé el enlace del WhatsApp y te entras. Eileen, si Ah, quieres listo. yo le pido el favor para que la agreguen. Ah, Sí, listo, por también. favor, me colaboras con eso y muchas gracias. Con mucho gusto. Bueno, Bueno, que Gracias, estén muy profe, bien. hasta luego, compañero. chao, profe, Dios me lo bendiga. Bueno, una feliz tarde. Profe, una última pregunta, si es tan Bien amable. pueda.
Creo que se me puede dar una explicación así rapidita de nuevo sobre las pretensiones. Lo que pasa es que las pretensiones, tú en la sentencia ves que las pretensiones es una sugerencia de un ciudadano por lo general, ¿cierto? Pero lo que yo les digo de pretensiones es cuando ustedes logran ver antes del problema, o sea, es una conjunción antes del problema que está ahí. Ya, entonces entre las dos sentencias hay unas pretensiones problemáticas. ¿Problemáticas de qué? Problemáticas del Estado de Derecho, problemáticas de que la moral es la que imprime carácter en eso, problemas que los jueces van a crear derecho pero no saben cómo. Esos ya son pretensiones porque son antes del problema. ¿Sí me entiendes? Sí, más o menos, profe. Porque la pretensión no es la pretensión de la sentencia, porque la sentencia tiene una pretensión que siempre la pone por lo regular un ciudadano porque eso surgió de una tutela. No, aquí la pretensión es otra cosa más grande. ¿Sí me entiendes? Exacto, es que eso es lo que uno encuentra por toda la red. Cuando uno investiga, todo el mundo le habla a uno de pretensiones y siempre es eso mismo que usted está diciendo en este momento. Pero la definición que usted nos da, esa yo no la encuentro en ninguna parte, por eso es que estoy como confundido. Por eso, esta pretensión antes del problema es la que tú tienes que analizar en esa sentencia. ¿Qué es lo que hay antes del conflicto? Es eso. Ok, profe, muchas gracias. Bueno, que tengas una buena tarde. Gracias igualmente, profe. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe. Feliz tarde. Hasta luego.